Bien, les comparto mi pantalla para que puedan visualizar. Bien, como teníamos la clase anterior, sencillamente hemos trabajado nosotros por ejemplo, una clase, C trabajador, el nombre, el apellido, la edad y los get y los set correspondientes. Y un objeto de la clase trabajador se define de esta forma, ¿no? Se define y se crea de esta forma: C trabajador, asterisco, o trabajador, igual a new C trabajador. Y tenemos el objeto correspondiente que estamos creando, o trabajador. Si nosotros utilizamos los sets para pasarle un elemento al atributo, ¿sí? Un parámetro al atributo, se genera de esta forma, ¿no? El nombre Juan, el siguiente Pérez, el apellido, inserte el elemento en el atributo apellidos, de esta forma. Y el siguiente inserta el número 23, el parámetro 23, lo inserta en la edad, de esta forma. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro ejercicio, en el ejercicio que veníamos desarrollando? ¿Qué estaba pasando? Que si yo ejecuto el ejercicio, ¿okay? Kia, por ejemplo, en nuestro caso plomo 2016, el costo 20.000, si yo lo agrego, esto es lo que está agregando el objeto. Pero si yo agrego otro modelo, Toyota color rojo 2016 y el monto correspondiente, si yo lo agrego, ¿qué está pasando? Lo está chancando, ¿cierto? Lo mismo pasa en este ejercicio. En este ejercicio pasa lo mismo. Si yo agrego, aquí se está chancando, ¿ok? Lo que nosotros queremos hacer es que no se chanque, ¿cierto? Que siga o permanezca el elemento que he creado, y posteriormente, si yo ingreso otro objeto, otros elementos, otros valores, vaya coleccionándose, ¿no? Váyanse registrándose cada uno de ellos. Para eso, lo que debemos hacer es trabajar una colección de objetos. La colección de objetos no es nada más y nada menos que varios objetos de una misma clase. Varios objetos de una misma clase. En este caso se describe de esta forma: se define la clase, el nombre del arreglo, del nombre de un arreglo, con doble asterisco, ¿no? Doble asterisco, el nombre del arreglo, ¿ok? El nombre del arreglo. Veamos. Y luego tendríamos acá la creación. La creación es: el nombre del arreglo es igual a new, el tipo de la clase, ¿sí? El asterisco, un asterisco, y el tamaño correspondiente, Esto, fíjense, si tengo para tres elementos, el primer asterisco invoca aquí al arreglo en la posición 0, el segundo al arreglo en la posición 1 y el último en la posición 2, ¿no? El primer asterisco invoca el índice del arreglo, El segundo invoca al objeto del arreglo. Tenemos el arreglo, cada uno de ellos tiene un arreglo, un objeto de cada un arreglo. Por ejemplo, este Juan Pérez 23 se alojaría en este índice 0 del arreglo, y el objeto sería lo que está acá, ¿no? Y el siguiente, por ejemplo, si yo coloco Pedro Suárez 30, se alojaría acá, en el siguiente elemento. Si coloco Mario Vargas 330, perdón, se coloca acá, ¿ok? Entonces, cuando yo invoco al objeto, invoco a través de su índice. Si yo coloco o llamo al índice 1 del arreglo, entonces invocaría al objeto que se encuentra almacenado en ese índice, ¿ok? Para esto, en la colección de objetos, tendríamos lo siguiente. Deberíamos hacer lo siguiente: deberíamos declarar una clase, pero ahora no una clase C trabajador normalmente, sino sería una clase de arreglos, C arreglos trabajador, ¿ok? En nuestro trabajo tendríamos lo siguiente. Voy a cerrar esto. En nuestro trabajo, preguntas. Listo. Aquí hay más gente, un ratito para agregarlos. Estamos todos, ¿no? Listo. Ya. Bien. Entonces tendríamos lo siguiente. Voy a agregar una clase de arreglos. Ya no un arreglo, sino una clase de arreglos. Voy acá, clic derecho, agregar una nueva clase. Agregamos una nueva clase, visual, agregar la clase, y esta clase se llamaría CARR Transportes.
CARR transportes. Finish, agregamos la nueva clase. Esta nueva clase debe contener lo siguiente. Primero debemos incluir aquí a la clase transporte, que contiene los atributos correspondientes para cada uno de los objetos. Luego de eso, el paso 1 es definir un arreglo de objetos. Para definir un arreglo de objetos de la clase, la clase se llama cTransporte. Doble asterisco para el objeto y llamemos que se llama arreglo. Estoy definiendo. También debo, paso 2, definir un atributo para el tamaño del arreglo, para saber el tamaño del arreglo siempre. Ntransportes, ntransportes. Ntransportes, ahí está. ¿Ok? Luego de eso tenemos que definir los métodos. Paso 3, definir los métodos. Definir los métodos. ¿Alguien está viendo novela, creo? Definamos los métodos correspondientes. Veamos. Un ratito. Veamos acá el resto. El siguiente, lo que vamos a hacer acá es incorporar los métodos correspondientes para el setDirGet, ¿no? Para manejar el arreglo. Para eso necesitamos algunos métodos, ¿no? Uno de los métodos que vamos a utilizar vendría a ser el saber el tamaño del arreglo. Vamos a obtener el tamaño del arreglo. ¿Cómo tenemos el tamaño del arreglo? Sencillamente, para obtener el tamaño del arreglo vamos acá, obtener el tamaño del arreglo. Para obtener el tamaño del arreglo tenemos un get ntransportes. También debo obtener un elemento, o sea, un objeto en una posición determinada. Por lo tanto, aquí tendría un del tipo cTransporte, asterisco porque es un objeto, get elemento inPos, la posición correspondiente. Y luego voy a generar algunos métodos correspondientes, como por ejemplo el método void insertar al inicio. Aquí debo insertar al inicio un nuevo objeto, ¿no? cTransporte asterisco nuevo. Voy a insertar al final igual cTransporte un nuevo elemento. Un voy insertar en posición. Aquí voy a insertar en posición a un nuevo objeto, pero también debo saber qué posición es, en qué posición debo insertarlo. También voy a eliminar en posición. Aquí en eliminar en posición ya no un cTransporte, sino simplemente a un inPos, porque no necesito utilizar un elemento, sino simplemente eliminar el objeto. Sí, la estoy grabando. Sí, la estoy grabando. ¿Listo? Y luego ya tenemos todos los elementos, todos los valores. Ahora lo que tengo que hacer es resolver todos estos
métodos. Voy al punto cpp, copio esto, copio, y voy a usar un string acá, siempre un string, include string, voy a incluirlo, ¿ok? Y aquí voy a configurar a las clases, ¿no? Porque estos pertenecen a la clase arreglo. Entonces los coloco la misma, los alineo a todos con tab, los alineo, ahí está, ahí está, presiono al y con clic subrayo y escribo CARR transportes, dos puntos y ya está. Y invocamos la clase, seleccionamos, control F, definimos que busque un punto y coma y que le coloque las llaves correspondientes a todos, todo lo que he seleccionado, toda la selección. En toda la selección va a buscar puntos y comas y los va a reemplazar por las llaves. Y ya está. Ya reemplazó, ya tengo mis métodos desarrollados. ¿Okay? Una de las prácticas vendría a ser que el constructor, ¿sí? Que el constructor primero defina que el valor inicial del arreglo en 0. Para eso llamo aquí al tamaño del arreglo que lo inicia en 0. Y luego creamos el arreglo de tamaño 0. Para crear el arreglo de tamaño 0 tendríamos acá arreglo es igual a new se transporte, ¿sí? Asterisco, y el tamaño está en función de n transportes. Ya está. Ahora el destructor, ¿sí? Elimina el arreglo si contiene elementos llamados objetos. Por lo tanto tenemos acá if si el arreglo es distinto de null, entonces delete de quién, del arreglo. Ahí está. ¿Okay? Ahora para el get transporte no hay problema porque simplemente aquí lo que hacemos es retornar a n transportes, retorno a n transportes. El get elemento acá lo que tiene que retornarme es un objeto en una posición determinada que le pertenece a quién, al arreglo. Por lo tanto simplemente sería un return arreglo en la posición. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si la posición es mayor al tamaño del vector? No funcionaría, no debería funcionar, generaría un error, ¿cierto? Se pararía. Por lo tanto hay que validar de que la posición sea menor aquí al n transportes. Ahí está, n transportes. Ya, listo. Y luego el insertar al inicio es un método correspondiente cuya fórmula estaría en función de acá, de esto. Insertar al inicio crea un nuevo objeto, crea un nuevo arreglo, va a crear un nuevo arreglo correspondiente, ¿ok? Ingresa o copiamos los elementos del nuevo arreglo, ¿ok? Como esto está en blanco, esto no va a ingresar en la primera instancia, pero si yo ingreso un elemento Kia plomo y 2016, lo que va a hacer es insertarlo en la primera posición, aumenta el n transporte, lo debe aumentar, limpia el arreglo y luego le inserta el elemento al arreglo le pasa todos los elementos del auxiliar, ¿okay? Y así sucesivamente esto va a empezar a crecer constantemente hasta que termine. Esto lo va a enviar siempre al fondo, ¿no? Siempre al fondo. O sea, siempre va a dejar el espacio de la posición 0 en blanco para ir incorporando los elementos a la siguiente posición. Entonces, veamos que esto sería el trabajo, ¿no? Y entonces, aquí en insertar al inicio tendríamos lo siguiente. Primero, vamos a crear un arreglo auxiliar o un auxiliar. ¿Sí? Un arreglo auxiliar. Aus. De tamaño siempre más 1. De tamaño
n transportes más 1. ¿Por qué? Porque estamos corriendo los elementos, ¿cierto? Corriendo los elementos, por lo tanto, para poder dejar la posición 0 en blanco. Entonces tenemos acá c transportes, doble asterisco, auxiliar es igual a new c transportes, asterisco, y de tamaño n transportes más 1. Ahí está. ¿Okay? Por lo tanto, el segundo vamos a copiar, ese es 1, primero. Segundo, copiar los elementos del arreglo al auxiliar. ¿Sí? Con un for recorremos el arreglo hasta n transportes. Ahí está. Por lo tanto sería acá auxiliar en la posición y más 1 en esa posición siguiente, en la posición siguiente para dejar en blanco la posición 0, voy a insertar los elementos del arreglo de la posición y dejo la posición 0 en blanco. Por lo tanto, el siguiente paso, tercero, copiar el elemento u objeto, lo llamamos objeto, en la posición 0 del auxiliar. Por lo tanto, sería acá auxiliar en la posición 0 va a ser igual aquí al nuevo elemento. ¿Ok? Cuarto, incrementar de tamaño a n transportes. Para el vector, pues, ¿no? Porque tiene que crecer. Ya tiene un nuevo elemento el vector, debe crecer. Dice quinto, limpiar el arreglo original. El arreglo original se limpia. Le preguntamos si el arreglo en es distinto de nulo, o sea, contiene elementos, delete arreglo, se limpia. ¿Ok? Y el sexto paso, copiar el auxiliar al arreglo original. Arreglo es igual aquí al auxiliar. Y ya está, ya tengo acá el insertar al inicio. Bien, para insertar al final es la misma estructura que vemos acá, anterior, simplemente que ahora ya no lo copio en una posición mayor. Eso siempre se mantiene más 1, si no lo debo copiar en la misma posición. Y el nuevo elemento se debe insertar en la posición que he creado, que vendría a ser n transportes, la posición n transportes. ¿Okay? Para poder, y también n transportes aumenta y copia los nuevos elementos. Por lo tanto, para el siguiente paso, para el insertar al final, hago lo mismo, copiamos los elementos, pero en la misma posición, ahora copiamos el objeto en la posición que incrementó, que se llama n transportes, por lo tanto acá sería n transportes. ¿Okay? Copio sin ningún problema, crece, limpio y ya está. Lo mismo sería realmente. Lo mismo, porque estoy insertando en la siguiente posición, una posición inicial, final. ¿No? Ahora, para insertar en posición es también parecido a lo anterior. Muy parecido. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Tendríamos acá para la posición, insertar en una posición. Pues en una posición es también en la misma estructura anteriormente. Necesito un arreglo auxiliar. Pero voy a hacer una pregunta básica nada más. En insertar en la posición. Esta pregunta está en función de dónde está la posición, ¿no? Si la posición debe ser menor o igual al n transportes. ¿Por qué menor o igual? Porque yo voy a insertar un elemento o en una posición correspondiente en función de, por ejemplo, yo tengo acá la lista, ¿no? Kia, Toyota, y aquí ponemos que esté Audi, por ejemplo, Audi.
yo puedo colocarlo. ¿Dónde puedo colocar el objeto, el nuevo elemento? ¿Dónde lo coloco? ¿En esta posición? Sí, aquí, y esto se corre. Lo puedo colocar acá y esto se correría. Lo puedo colocar acá y eso se correría. Como que también lo puedo colocar acá al final, que es la posición n transportes. Por lo tanto, sí vendría a ser en posición menor igual a n transportes, porque lo puedo colocar acá. Donde no puedo colocarlo es acá, en la siguiente posición, una posición mayor. Por lo tanto, acá sí, pero no acá. ¿Okay? Por lo tanto, pregunto si es que es mayor o igual. Si es mayor o igual, igual, tenemos acá primero crear un vector auxiliar de la misma forma, y sería c transportes doble asterisco auxiliar es igual a new c transportes, ¿okay? Asterisco n transportes más 1, que es el auxiliar. Segundo, copiamos los elementos, ¿sí? Copiamos los elementos, como puesto acá, del arreglo original al auxiliar. Para eso recorro con for y empieza en 0 y es menor aquí al n transportes ahí está, ¿okay? Pero aquí tendría una pregunta, le digo si i es menor a pos, si es menor a pos, no tenemos por qué alterar los elementos. Dijimos que copiamos los elementos, objetos iguales. Para copiarlos iguales simplemente sería auxiliar en la posición i es igual a auxiliar a arreglo de la posición i. Pero si no, ¿sí? Pero si no, tenemos acá que vamos a dejar la posición en blanco y copiamos los elementos del arreglo original en la siguiente posición. Para eso tendríamos que decirle que el auxiliar, como queremos que deje un espacio en blanco, sería i más 1, i más 1 es igual aquí al arreglo de la posición i. Esto va a dejar en blanco. Copio los mismos elementos y dejo un espacio en blanco. Va a dejar un espacio en blanco en el auxiliar para copiar el elemento, este nuevo elemento, nuevo objeto en esa posición. Esto quiere decir lo siguiente, pues, si tenemos acá, por ejemplo, en la posición 0, tenemos acá Kia, en la posición 1 tendríamos, no sé, Audi, y en la posición 2 tendríamos a Toyota. Si esto es así, ¿ok? Veamos. Pos sería igual aquí a 1, por ejemplo, a 1, si es 1, dice acá, 0 es menor que 1, verdadero, por lo tanto los elementos se copian de la misma forma en el auxiliar, por lo tanto este elemento se copia de la misma forma. Vamos a copiar la misma forma en el auxiliar, ¿ok? Y posteriormente, siguiente, aumenta, y 1 es menor que 1, falso, y pasa acá. Le dice que en el auxiliar, en la posición i más 1, o sea, en la posición i más 1 sería en la posición i más 1 se guarda el elemento de la posición i, por lo tanto i más 1 sería en esta posición, no, en esta posición no se guarda nada, i más 1 sería la siguiente posición, en esta posición, i más 1 sería la posición 2. En la posición 2 se guarda el elemento de la posición i, que sería 1, por lo tanto acá se guardaría Audi. ¿Okay? Aumenta el i, sería 2, 2 es menor que 1, falso, sale, va hacia acá el else, y le dice acá 2 más 1 sería 3, en la posición 3 va a guardar aquí a Toyota.
Toyota, que es la posición 2, ¿sí? Lo guardo y dejo este en blanco para poder ingresar. ¿Quién es esta de acá? La posición post, para poder ingresar al nuevo elemento, ¿ok? Por lo tanto, para ingresar al nuevo elemento, yo dejo esto ya hasta aquí, ¿sí? Salgo del for. El siguiente paso sería ese es el segundo paso, el tercer paso, es insertar el nuevo objeto en auxiliar post, ¿ok? Y acá tendríamos que sería aus post sería igual aquí al nuevo objeto. El cuarto paso tendríamos que aumentar n transportes. Por lo tanto, n transportes será más. Y los otros pasos serían lo mismo realmente. Voy a limpiar y agregar. Limpiar el auxiliar y agregar. Y ya tendría aquí el insertar en posición. Lo siguiente vendría a ser, ya tenemos acá todo, esto estoy, a ver, sí, ¿sí? Cerramos, y aquí tendríamos el de eliminar en post. Eliminar en post es parecido, igual, simplemente que esto ya no crece, sino disminuye. Ya, veamos. Para eliminar es igualito que el anterior, que esto, es igualito, idéntico, igual. Le preguntamos lo mismo, las mismas características de las preguntas, por lo tanto, tenemos que sería menor a la posición. En este caso ya no menor igual, voy a copiar lo mismo. ¿Okay? Pero ya no sería menor igual, solamente menor a la posición, nada más. N transportes sería posición, debe ser menor, ¿sí? Voy a buscar una posición menor, ¿ya? Esto vendría a ser de que ya no crece sino disminuye, sería menos 1, ya no es un tamaño mayor sino un tamaño menos 1, ¿ok? Recorre igual el vector, pero ahora sí, hasta la posición recorre igual, sin ningún problema, ya copio lo mismo, pero ahora vamos a desaparecerlo, ¿no? Vamos a dejar la posición, vamos a, después de esto, vamos a, según la chancar, copiar, sobreescribir, ¿sí? En la posición, desde la posición post, ¿sí? Los elementos de la regla original, ¿sí? Siguientes. Por lo tanto, aquí seguimos con esto, pero aquí ya le hicimos que el arreglo será arreglo i más 1. Aquí ya no hay nuevo, ya no necesito este paso, yo no necesito insertar ningún elemento, simplemente voy a eliminarlo. Y en vez de aumentar, vamos a hacer lo que disminuya. Disminuir. ¿Okay? Sería el paso 3, tercero. Ya acá sería el cuarto paso. Y acá sería el quinto paso. ¿Okay? Veamos, ¿qué pasa con esto? Supongamos que yo tengo igual. Tengo acá en la posición 0 Audi, en la posición 1, Toyota, y en la posición 2 supongamos que tenemos acá Kia, ¿no? Kia. ¿Okay? Yo quiero eliminar post igual a 1, supongamos, post igual a 1. Quiero eliminar la posición, por lo tanto esta debo eliminar, ¿cierto? Recorre el vector, ese es el vector. Recuerden que el transporte será n-1, esto cuando tiene 3 elementos, por lo tanto el auxiliar va a ser de 2 elementos, ya no de 3, sino de 2 elementos. Por lo tanto, fíjense, si yo recorro, le digo acá, 0 es menor que post, sí, 0 es menor que post, ¿ok? Menor que 1, verdadero, por lo tanto este elemento se copia igual, se va a copiar igual. Este elemento se copia igual, ¿ok?
Ahora le dice acá, aumenta el i, sería 1. 1 es menor que 1 porque la posición 1, no, falso. Por lo tanto, en esa posición 1, va a guardar quién, el elemento del arreglo de la posición i más 1. ¿Quién es el elemento de la posición i más 1? ¿Quién es? Vendría a ser, ¿quién guarda? Aquí en esta posición, guardaría quién, a Kia, ¿cierto? Kia. El siguiente elemento, i más 1 sería 2. Por lo tanto, Kia toma el valor de quién, de esta posición. ¿Okay? Aumenta sería ¿cuánto? ¿Cuánto aumentaría? Sería sería 2 es menor, 2 es menor que verdadero, ¿cierto? Quiere guardar un elemento, pero ya no hay posición, pues ya no hay posición, ya no puede guardar el elemento, ya no hay posición, simplemente queda ahí. Yo lo limpio y queda ahí, ¿ok? Queda ahí sin ningún problema. Lo limpió y sin ningún problema queda ahí. Ya no tiene por qué guardar el siguiente elemento porque ya no hay posición en el arreglo para guardar ese elemento. Y ya está, de esa forma queda ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Por lo general podría ser acá menos 1. Siempre y vuelta menos 1. Menos 1 porque... Claro, para que no recorra el siguiente... No, bueno. ¿Qué pasa? Está en el último elemento. Sí, está bien ahí. Ahí quedaría. ¿Ok? Ese sería todo el arreglo. Vayamos entonces a el formulario, ¿no? Ese es el formulario. Entonces el formulario... Acá está. Vamos a incorporar estos métodos en el formulario. Cargamos el formulario. El formulario tenemos que insertar al final, hay que colocarle todos los botones correspondientes a insertar al final, insertar mayor, insertar menor. ¿Ya? Digamos entonces, para insertar al final. ¿Ok? Veamos entonces un ratito para incorporarlos al final. Ya, ese es el siguiente. Vamos a ponerlo más acá, otro más, que sería insertar al final. ¿Ya? Modifiquemos su propiedad. Este botón sería insertar al final. Al final. Y el siguiente vendría, y el btn sería btn insertar f de final. Otro botón más. Acá está. Un botón más. Y un botón más por acá. Ese sería insertar en posición. Insertar en posición. Y su botón sería btn insertar p, insertar pos. El siguiente elemento sería btn eliminar p, en posición. ¿Sí? Sería acá, en vez de insertar al final, sería eliminar en posición. Están los elementos. ¿Okay? Vayamos por el primer botón, que es insertar al inicio. Insertar al inicio, igual como venimos desarrollándolo, tiene que preguntar, validar si es que hay un objeto, obtener el objeto. Fíjense, obtener el objeto no lo tenemos acá, ¿cierto? Acá se obtiene el objeto. Este es el nuevo objeto, realmente el nuevo, lo que voy a pasarle al arreglo. Por lo tanto, yo voy a necesitar acá incorporar a los métodos y atributos del arreglo, ¿cierto? Y entonces debo incluirlo entonces para poderlo trabajar. Incluido arreglo de transportes. Acá tenemos el objeto correspondiente al C transportes, pero también necesitamos un objeto de arreglos. C arreglos y creamos un objeto o arreglo, o arreglo nada más, o arreglo transportes, o arreglos es igual a un new. Debemos crearlo, new C arreglo de tipo arreglos. Ya hemos creado el objeto. Creamos un objeto del tipo arreglos que va a manejar o va a contener al o transporte del tipo C transporte. ¿Okay? Para eso veamos en la parte final. Aquí ya tengo acá el objeto y lo tengo. Por lo tanto, yo tengo que llamar al método correspondiente del arreglo. Se llama o arreglo. Llamo a su método. ¿Cuál es el método que necesitamos para insertar al inicio? Insertar al inicio.
¿Y qué necesita para insertar al inicio? Al nuevo objeto, de tipo cTransporte. ¿Quién es el objeto de tipo cTransporte que estamos creando? Se llama oTransporte. Y ahí está. Y hemos insertado. Pero fíjense, una vez que inserta, el actualizar lista, este es un arreglo. Por lo tanto, yo debo recorrer el arreglo para poder mostrar los elementos correspondientes. Mostrar los elementos correspondientes del arreglo, según la lista. Para eso, veamos. Vamos aquí. Al actualizar lista, tenemos la lista definida. ¿Ok? Por lo tanto, para yo insertar un elemento en el arreglo, insertar los elementos en el arreglo, en función de insertar al inicio, ¿sí? Insertar al inicio o cualquier método correspondiente, lo que debo hacer es recorrer al arreglo, arreglo, ¿cierto? Acá por lo general sería aquí n-transportes, el tamaño del arreglo, pero n-transportes no existe de esa manera. Existe, pero le pertenece al objeto arreglo. Por lo tanto, yo voy a llamar o arreglo que invoque al método correspondiente de transportes. ¿Quién me devuelve el tamaño del arreglo? El getTransportes. Mayor y menor, no olvide, perdón, apertura y cierre paréntesis. ¿Okay? Y a partir de aquí voy a mostrar los elementos del arreglo en función de quién, de o arreglo. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense, yo voy a copiar esto de acá, lo mismo, voy a copiarlo. Y después vamos a ver qué pasa. Vamos a manejar esta parte. ¿Ya? Pero, adicionalmente, yo voy a decirle de que debo mostrar en la lista, ¿cierto? Es el método que muestra en la lista. El método que muestra en la lista se llama lst-lista items, lo que lo agrega lo que agrega items agregar, ¿ok? Para agregar sería modelo dos puntos más igual gcnew, porque está el elemento está en string, gcnew string, y entre paréntesis fíjense, yo como entro al get modelo, ¿sí? A este get modelo debo entrar en función de quién, del tamaño de arreglo. Si el tamaño de arreglo es de 10, yo debo ingresar a cada uno de los modelos, uno por uno. ¿Okay? Para ingresar a uno por uno, debo llamar aquí al o arreglo que he creado, su método correspondiente que me devuelve el getElemento me devuelve en la posición i, y al objeto, ¿cierto? Al objeto de la posición i. Y a partir de ahí, que ya sé quién es el objeto en esa posición i, debo llamar aquí al get modelo. De esta forma estoy ingresando al modelo, supongamos que esto es 0, en el arreglo contiene en la posición 0, contiene un objeto, estoy llamando al modelo de ese objeto de esa posición. Si esto es 1, entonces en la posición 1 del arreglo estoy llamando al modelo de la posición 1 del arreglo, ¿okay? Y así sucesivamente. Por lo tanto tenemos más, entre comillas, subvertido t igual color dos puntos, ¿sí? Más gcnew string o arreglo get elemento en la posición i, llamo al get color, y así sucesivamente para todos, por lo tanto aquí variaría, tendría el año, empiezo acá con el año, el costo, todos los elementos, empiezo a incorporarlos acá, pero ahora ya no son de oTransportes, sino son del arreglo del get elemento en la posición i, cada uno de sus get elementos. Año ya no sería esto, sino sería o arreglo get elemento get año, igual para el costo o arreglo get elemento en la posición i, costo. Esto se modifica, está bien por ahora, ¿sí? Pero acá tenemos que modificarlo, porque acá también sería los checks de cada una de las posiciones. Acá sería oTransportes, ya no sería transporte, o arreglo get elemento, calcular precio de cada uno de los elementos del arreglo según su posición. Por lo tanto, acá también igualito, ¿no? Creo los strings sí, pero es el checket de cada uno de los elementos de la posición. Por lo tanto, sería acá. En vez de esto sería me tiene que devolver el get elemento, sí, pero ¿de quién? Del get, que es acá, seguro, descuento, ¿sí? Si es verdadero o falso en el descuento, si es verdadero o falso, ¿ok? Ya tendríamos esto.
Y lo mismo sería acá. Si el get seguro es verdadero o falso. Ya está. Ahí está. ¿Ok? Listo, esto ya no valdría. A ver, esto de acá ya no tendría, ya nos lo sacaríamos. Y ya estaríamos finalizando pues este método. Y es el que vamos a utilizar siempre. Todos los elementos, cada uno de los elementos se van a posicionar según su índice y vamos a obtener el valor según el índice de quién, del objeto que se guarda en esa posición del arreglo. ¿Okay? Fijémonos si funciona. Agregamos. Me está pidiendo un igual acá. Doble igual del booleano. Aquí hay un error, me dice. Agregamos. Le vamos a agregar ya. Aquí ya, plomo 2016 30.000. No, sí, agrega. Ok. Audi rojo 2017 35.000. Sí y no. Lo está chancando, no lo está agregando. Está faltando acá. Nos está faltando algo. Genera un error, ¿no? Vamos a ver el error. ¿Qué error sería? Creo que es un error de llaves. Rewill. Acá está el error. En ARR transportes acá. Aquí parece que hay una llave que no hemos cerrado. O no hemos aperturado ahora. Está bien. Aquí, no está bien. Esta cierra, ¿no? Cierra acá, está bien. Esto también cierra acá, no hay problema. Esto cierra acá. Cierra ahí, no hay problema. Esto cierra acá, no hay problema, está bien. Está bien, cierra ahí. For, no hay problema. Parece que aquí cierra todo. Este for cierra. Y esto cierra acá. Aquí nos falta uno. Aquí nos falta cerrar, pues, ¿no? Para que cierre esto de acá. Faltó un paréntesis, una llave. Es el problema de copiar a veces. Ahora sí, ejecutemos. Listo, y tenemos acá Kia plomo 2016 20.000. Insertar al inicio. Faltan datos, perfecto, me está validando, faltan datos. Audi rojo 2017 60.000. Si descuento, no seguro, agregar, y fíjense, lo agrega al inicio, está desplazándose, ¿no? Toyota azul 2017 90.000. No descuento, si seguro, agrega. Fíjense, lo agrega al inicio. Está agregando al inicio, ¿ok? Sí funciona, sin ningún problema. Funciona sin ningún problema, ¿ok? Eso es todo. Vayamos al siguiente. Que prácticamente es lo mismo. En inicial, en el siguiente es lo mismo. Copiar lo anterior. Copiar del sí. Copiamos, ¿ok? Y pegamos. Pero ahora no será insertar al inicio, sino insertar al final. Insertar al final. ¿Ok? ¿Por qué insertamos al final? Y vemos cómo insertar al final. Kia plomo 2017 20.000. Sí. Insertar, bueno, el inicio del objeto primero. Tenemos acá. Veamos acá. Otro que sería Audi plomo o rojo 2017 35, este valor, ¿no? Insertar al final, y fíjense, lo inserta al final, ya no al inicio, ¿ok? Toyota verde 2019 30.000. Insertar al final y lo inserta al final.
quiero insertar al inicio UPC rojo 2016, bueno, 2006, el valor correspondiente, sí y no, y lo inserto al inicio y lo inserto al inicio. Inserta al inicio, inserta al final. ¿Okay? De esa forma, inserto al inicio, inserto al final. Okay. Ahí estamos, insertar al inicio, insertar al final. Vamos con el siguiente. El siguiente vendría a ser insertar en posición. Insertar en posición tiene también igual la misma característica anterior porque yo necesito una posición, ¿cierto? Voy a insertar en una posición determinada. ¿Ya? Entonces veamos ahí para insertar en una posición. Igual, como pido un elemento, tengo que validar los datos, ¿no? Veamos entonces aquí. Hago lo mismo, voy a insertar lo mismo. Valido los datos. Voy a obtener el elemento, ¿cierto? Voy a obtener el elemento. Pero luego de obtener el elemento, necesito una posición. ¿Cómo tengo la posición? Voy a llamar un post select. Esto, yo necesito saber la posición. Fíjense, cuando yo ejecuto el formulario, yo acá le pongo Kia, plomo, 2016, 20.000, sí y no, inserto. ¿Ok? Hasta ahí no hay problema. Pero si yo no selecciono nada, de esta lista, hay una función que se llama select items. El select items, cuando no selecciono nada, vale -1. Pero si yo automáticamente selecciono esto, el select items me devuelve el valor. ¿Qué valor me devolvería? El valor 0, de la posición 0. Eso se encuentra en la posición 0. Si yo no seleccioné nada, se vale -1. Por lo tanto, yo tengo que decirle acá, sí, el items, perdón, la lista, su select items es distinto de -1, o sea, porque seleccioné algo, es distinto a -1, porque seleccioné un elemento. Entonces lo que me devuelve será la posición correspondiente, que lo voy a capturar en post select. Es igual al lst lista select items. ¿Okay? Me devuelve esa posición. Una vez que me devuelve la posición, recién voy a decirle o arreglo, inserta en posición. Inserta en posición. Aquí al objeto, pero también pásale el post select items. La posición. ¿Okay? Entonces aquí cuando recorro nuevamente el elemento, recorro el vector, ¿sí? Acá le digo por ejemplo Kia plomo 2016 20.000, si descuento no seguro, agrego Audi rojo 2017 30.000 en la siguiente posición aquí, ¿ok? Por lo tanto voy a decirle acá Toyota verde 2018 y acá sería 40.000 de esta forma, ¿ok? Yo quiero insertarlo en esta posición, o sea aquí, cuando no estoy acá, ¿cuánto valdría el select items? Vale -1 porque no selecciona nada. Cuando selecciono, ¿cuánto vale select items? El select item vale 0, 1, vale 1, por eso en la posición 1 va a guardar un elemento. ¿Qué pasa en la posición 1? Los elementos anteriores se guardan igual y si quiero insertar en esa posición, este elemento debe pasar a la siguiente posición para poder incorporar este nuevo objeto. Por lo tanto, le digo insertar en posición y ahí está, inserta en la posición correspondiente, ¿no? En la posición correspondiente. Otro más, veamos acá. Yo coloco acá, a ver, vamos a ver si está funcionando. No sé, UPC rojo 2019 y le coloco acá el valor de 50.000, ¿sí? Y lo voy a insertar en esta posición, en la posición de Kia ya deben bajar, ahí está. Lo está posicionando en la posición acá arriba, ¿no? Revisemos por qué lo guarda en la posición superior. Veamos por qué. Está guardado en la posición superior, no en la posición correspondiente. Veamos por qué lo guarda en esa posición.
ver, veamos, está guardando la posición siguiente, ¿ya? Es insertar en posición, ¿no? Busquemos el método insertar en posición, el arreglo, acá, insertar en posición, que es esta, ¿no? Insertar en posición. Está preguntando si la posición es válida, perfecto, está bien, preguntamos la posición válida, creamos el objeto, si recorremos el objeto a esta posición se copian iguales, en la misma posición se copian iguales, ¿ok? Por lo tanto, después de esto se copia en la siguiente posición, está bien, en la siguiente posición auxiliar, en la siguiente posición guarda el arreglo, está bien, ¿ok? El auxiliar toma el valor del elemento de la posición, está bien, perfecto. Esto crece, sí, está bien, no hay problema. Aquí no es el problema. Veamos el problema acá, en el formulario. Aquí. Select item es distinto, está bien. Le estamos agregando el elemento a pos. Le agrego el elemento a pos para poder mostrar el elemento, ¿no? Mostrar pos. Veamos, entonces aquí está faltando select items, está bien. Agrega la posición, insertar en posición, in pos. A ver, veamos el nombre del aquí. Está bien, ¿no? El nombre de esto. Su parámetro se llama insertar en posición, está bien. Insertar P, ¿no? Está bien. Es esto lo que estamos programando. Creamos el objeto, pos. Sí, está bien, no hay problema. Pos select. Ok, a ver, veamos. Nuevamente, qué raro. A ver. Guía rojo 2016. Costo 20.000. Insertar, lo inserta. Aquí. Esta sería Audi. Verde 2015. 30.000. Lo inserta. Y aquí quiero insertarlo. Por lo tanto, dice acá UPC azul 2019 30.000 40.000. Se va a insertarlo acá y el de acá debe bajar, ¿cierto? Inserta, me está insertando en la parte superior. En la parte superior. ¿Por qué lo inserta en la parte superior y no lo inserta donde le estamos llamando? Aquí, por ejemplo, ¿no? Hemos llamado acá para que baje y se inserta acá. Veamos qué está pasando. Insertar P, está bien. Post list. Post sec. Select items. Es distinto a -1, perdón. Acá es -1, perdón. -1. Porque le está preguntando, pues, ¿no? Si es distinto a 1, 1 está bien, pues, ¿no? 1 es válido, por lo tanto no está cogiendo la función. Aquí es el error, es -1. Es -1, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando es -1 cuando no he seleccionado nada. Cuando no he seleccionado nada, Kia Plomo 2016, el costo es de 20.000. 20.000. Inserto, fíjense, inserto. Aquí es -1. Es -1, ¿ok? Yo le había puesto 1, ¿no? Distinto a 1. Por lo tanto, 1 es el que estoy seleccionando. ¿Ok? Y por eso no ingresaba y lo posicionaba en la parte superior. Tendríamos acá Audi rojo 2018 30.000. Lo inserto al final y aquí quiero que el Audi se desplace, ¿ya? Por lo tanto, UPC azul 2019 y 50.000. Y quiero que el Audi se desplace. Sí y no. Y el Audi se desplaza. Quiero que el Audi se desplace hacia abajo, presiono y ahí está, UPC se está posicionando.
¿okay? En la posición 1. Ahora, si como es distinto a menos 1 y él toma el valor, ahora le está entregando el valor, ¿cierto? El valor vendría a ser 1, por eso lo desplaza. 1 como valor. Es menos 1 ya. Disculpen ahí el error. ¿Qué más? Nos faltaría el siguiente botón. El siguiente botón sería el eliminar en posición. Para eliminar en posición es, ya no debo validar, ya no valido, ¿ok? Ni tampoco debo obtener un elemento, un nuevo elemento. Simplemente lo que hago es declarar la posición, copiar una posición y eliminar el elemento. Eliminar el elemento. Sencillamente es así. Eliminar el elemento. ¿Ok? Incluso acá debería seleccionar la posición, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá elimina la posición y aquí sería else, aquí sí, el mensaje correspondiente. Dice que acá falta seleccionar una posición. Esto, cuando yo no selecciono una posición y quiero darle el botón eliminar, automáticamente para acá. Por lo tanto, estos dos ya no serían ahí, sino serían acá. Cuando encuentro una posición, post vale la posición, post select vale, toma el valor de la posición, y no sería insertar en posición, sino sería eliminar en posición. Eliminar en posición. Eliminar en posición, ya o transporte ya no, porque necesitamos un objeto, sino simplemente sería la posición. Estoy pasando la posición. ¿Ok? Le paso la posición. Y listo, y actualizo la lista. Por lo tanto, si ejecuto, fíjense, yo tendría acá Kia Plomo 2016 20.000. Agrego, en la posición inicial faltan datos, agrego, ok, y acá tendría Audi azul 2017 en la posición 30.000, ok, al final Toyota negro 2018 40.000. Lo voy a ingresar en esta posición, lo agrego en esa posición, ok, lo agrego en posición. Ahora quiero eliminar uno, ¿sí? Quiero eliminar uno, por ejemplo, quiero eliminar el Toyota, selecciono, ahora ¿cuánto vale el select items? El select items, ¿cuánto valdría? El select item valdría el valor de la 1, valdría 1, ¿cierto? 1, por lo tanto post select valdría 1 y elimina ese elemento de la posición para poder correr. A ver, me está arrojando un break por acá en el descuento, en el descuento no me está validando porque creo que hay un dato ahí del descuento que no lo quiere eliminar, que está en función de quién, de lo que le entrega, ¿no? De lo que le entrega el elemento. Creo que no es el tipo de dato compatible. Sus tipos de datos no es compatible con lo que estamos haciendo. Veamos acá. Sí, no es el tipo de dato compatible, pues. Por lo tanto, fíjense acá. ¿Por qué no es compatible? Recuerden de que el get seguro no es verdadero, sino que es el get seguro. ¿Qué valor toma? Los get seguro toman, ¿qué tipo de dato toman? Toman un dato entero. Get seguro toma el dato entero. Por lo tanto, la función que estamos devolviendo, el elemento, no es entero. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? O que nos está faltando, decirle de que ese elemento, este elemento no es verdadero, sino es 1. El valor de retorno vendría a ser 1. No verdadero, porque este get retorna un 1. Está comparando un valor 1 con un verdadero, ¿sí? Ahora sí está comparando un valor 1 con 1 o un 0 con 1, ¿ok? Por lo tanto, ahora sí, veamos. Kia nuevamente, plomo 2016 20.000. Insertar al inicio Audi, azul 2017 30.000. Insertar al final Toyota rojo 2018 40.000. Insertar en esta posición, insertar en esa posición, ¿okay? Y el resto lo desplaza. ¿Ya? Yo quiero eliminarlo. ¿Qué quiero eliminar? El Kia. Quiero eliminar el Kia. Clic. Otra vez. A ver. Retorno de descuento es. Descuento es el problema también. Ahora vamos al descuento. Booleano. Retorno un booleano.
Ahora vamos con el descuento que retorna un booleano. A ver. Igual en el formulario que tengo un error acá. Get descuento. Y que descuento está bien como verdadero, pues retorna verdadero, sin ningún problema. Va a retornar en el objeto que retorna. Sería get costo, está bien. S, descuento de, también no hay problema ahí. No hay problema que estamos utilizando este valor. ¿Okay? Y aquí me dice de que genera un error, ¿no? PostSelect. PostSelect va a generar un error. El arreglo, está bien, en la posición, eliminar en post, en posición, actualizar el elemento. Sería acá el elemento correspondiente. Está bien, porque estamos seleccionando acá, ¿no? Una posición y eliminarlo. Me está generando un error. A ver, veamos acá el error un ratito. Ok. Si revisamos el método, estamos bien. El método corresponde a lo siguiente, ¿no? Nos dice eliminar en posición. Perfecto. Elimina en posición si es que el post es menor al transportes. Crea el objeto. Recorre el objeto. Ingresa. Pero acá dice disminuir, ¿cierto? Y acá sería menos menos. Ya no es aumento, sino es disminuir. Disminuir. ¿Ok? Igual revisemos el método que nos estaba marcando por acá. Me estaba marcando el get, ¿no? Acá. Descuento, return descuento. Está bien. Booleano. Perfecto. Veamos entonces. Nuevamente. Kia. Plomo. 2016. 20.000. Insertar al inicio. Faltan datos. Insertar al inicio. Audi. Color rojo. 2017. 30.000. Insertar al final, insertar en esta posición el UPC 2018, UPC color verde 2018, 16 y 50.000 de esta forma, ¿ok? Cambiamos acá, pasamos, insertar en esta posición, ahí está. Y quiero eliminar, por ejemplo, el que ingresa ahorita, ¿no? El UPC. Selecciono y le digo eliminar, lo elimino. El Audi lo elimino. El Kia lo elimina. Y eliminamos todos los elementos de esa forma. ¿Ok? Eliminamos. El error, fíjense, tenemos dos errores. Un error corresponde al atributo que le estoy pasando, al atributo correspondiente en el formulario del atributo. Uno de los atributos vendría a ser de que es de tipo entero, no false, no true, ¿ok? Entero. ¿Okay? Y el otro vendría a ser de que para disminuir, para eliminar un elemento, siempre se disminuye el valor, ¿no? Lo que está bien. ¿Ok? Perfecto, hasta ahí ya tenemos todos los elementos. ¿Qué pasa con el ejercicio de un carácter? Por ejemplo, tenemos acá A, B, 1, 200. Sí y sí. Está pasando caracteres. Y está insertando al inicio. A ver, C, D, 2, de esta forma. ¿Ok? Y está insertando al final. F, G, de esta forma, 3 por ejemplo. ¿Ok? Inserta en la posición. Elimino el elemento. ¿Ok? Por lo tanto, este es igualito al ejercicio 1 que ustedes tienen, que lo tienen, ¿ok? Para eliminar o insertar caracteres, ¿no? Pueden utilizar esta fórmula o este mismo trabajo como plantilla. ¿Listo?